Hola con todos y bienvenidos a una nueva edición de Conversando con un matemático humanista. En esta ocasión tenemos un episodio especial, dado que ha habido la semana pasada un evento muy importante, el cuarto coloquio internacional de Historia y Filosofía de la Matemática, donde nuestro querido doctor Steven ha sido un participante muy importante y justamente nos va a traer las novedades, ¿no?, sobre ese evento y, ¿por qué no?, discutir o comentar, analizar en esta reunión cuáles han sido los temas principales, algunos invitados relevantes y también eh, cuál ha sido el avance respecto tal vez a eventos anteriores y cómo ve el panorama en general, digamos, de este tipo de eventos, ya sea en América Latina o en general como divulgación académica y como interés respecto a esos temas en el público, ¿no? Bueno, antes que nada, saludar a los presentes. ¿Cómo se encuentra, doctor? Bien, muchas gracias, estimado Denis. Vamos a seguir conversando de estos temas que nos apasionan, así que estoy contento y dispuesto a conversar. Excelente, doctor. Bueno, esos temas son muy, muy interesantes. Como que vamos haciendo un poquito de variedades también, ¿no? Porque la sesión anterior fue sobre historia. Les vamos adelantando que en las sesiones futuras vamos a hablar un poquito de finanzas, que es un tema muy interesante también. Y bueno, ahí vamos variando de temas. Ingeniero, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes, bien, Denis. Doctor Steven, buenas tardes. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, acá, bueno, a ver qué comentarios tenemos sobre el coloquio, que ha sido tremendamente interesante. Y y también creo que vale la pena hacer la invitación de que el día miércoles de la semana que viene nuestro estimado, distinguido profesor Steven Rojas también va a estar en un evento de la Universidad de San Marcos. Yo creo que ya luego podemos dar un poquito más de detalles, ¿no? Así que bueno, para adelante, vamos a ver. Muchas gracias, ingeniero. Sí, claro, se vienen grandes eventos. Vamos a mantenerlos al tanto a digamos, a todo el público que está pendiente de la divulgación de estos temas y que también busca, ¿no?, un área, un espacio para poder comentar, analizar y compartir estos intereses que tenemos en común. Bueno, Carlos, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes, bien, aquí, listo, un poquito agripado, eso sí, tengo que admitir. Ha habido muchos cambios de clima por acá, pero ya listos para comentar también. Bueno, qué bueno que estés cuidándote y claro, estamos hablando de México, ¿no? Ya hablaremos en un episodio de México, ¿no? Sobre todas las particularidades culturales, geográficas y demás que tiene. Muy interesante, un país muy interesante. Y bueno, comencemos entonces. Doctor, como bien hemos comentado, la semana anterior ha sido pues este coloquio. Entonces, un poco para contextualizar o para poner digamos, en sintonía al público con, digamos, cuáles son los objetivos, cuáles son los temas que se tienden a tratar en este tipo de eventos, o tal vez porque un pequeño recorrido histórico de cómo surgieron los coloquios, ¿no? De los primeros coloquios, tal vez si nos podría hacer una introducción de este tipo de coloquio. Sí, mira, les cuento un poco el resumen histórico de cómo nacieron estos coloquios de historia y filosofía de la matemática. Resulta que en este tiempo de pandemia, la Universidad Nacional de Trujillo, de Perú, celebraba un aniversario y ellos hicieron un evento donde invitaron expositores para hacerlo de manera virtual. Estábamos en pandemia, era como el 2021, me parece. Entonces, y se dignaron en invitarme a mí y yo hablé de un tema un poco histórico y concitó, digamos, el interés de un grupo de profesores ahí dentro de ese evento. Entonces, yo lo que hice fue, bueno, convocarlos a conversar aparte, ¿no es cierto?, una tarde, un sábado, una tarde, con los profesores interesados, y efectivamente empezamos digamos, a charlar un poco con los profesores de Trujillo, invitamos a profesores de la Universidad Pedro Belgallo y de las universidades que quisieran, digamos, hice como una pequeña convocatoria.
Entonces nació la idea de hacer un seminario primero entre nosotros, ¿no? Se interesaron en conocer temas de filosofía y la matemática, y por lo tanto empezamos a estudiar un libro en específico, que es el libro de Filosofía Sintética de la Matemática Contemporánea de Fernando Salamea, un extraordinario matemático, filósofo. Y lo empezamos a estudiar y bueno, yo un poco les orientaba en eso. Tuvimos como un año así trabajando, hasta que nace la idea de por qué todas estas cosas no lo podemos socializar a través de un evento que podamos convocar de manera internacional, y además establecer una revista de investigación en este tema, ¿no? Entonces, claro, al final de todo esto, de todos estos años, todo este tiempo de discusión, solamente quedaron los profesores de Trujillo y un profesor de la Universidad Pedro del Gallo, y yo que era de la Universidad de Magallanes. Entonces, iniciamos digamos, la organización del primer coloquio internacional de historia y filosofía y la matemática. Ya vamos por la cuarta versión, y la idea es convocar a las personalidades que se han dedicado toda su vida a estudiar este tema, de toda Latinoamérica y de España también, ¿no? Entonces, está dirigido para todas las personas de habla hispana y que se interesan por estos temas de historia y filosofía. La convocatoria del primer encuentro ha sido muy, muy bueno, porque no se habían dado eventos de esa naturaleza de historia y filosofía así como lo planteamos nosotros, y va sumando en cada país. Hoy día tenemos representantes, o sea, gente que lo ve de distintas partes de Iberoamérica. Y por lo tanto, también hemos sido en este último tiempo, en los últimos años, hemos sido conociendo a personajes importantes de estos temas, que en principio no los conocíamos, pero que después hemos entablado contacto, conversación y hasta amistad, ¿no? Algunos los conozco personalmente ya, otros solamente a través virtual, pero con una comunicación constante. Y son gente que se ha dedicado toda su vida a estos temas. Así que la convocatoria del inicio ha sido con bastante, digamos, interés, ¿no? Hemos cuidado la calidad del evento, hemos cuidado también que la certificación sea para las personas que tienen un porcentaje alto de asistencia también a las charlas, y bueno, para que sea con la seguridad posible, también hemos tratado de convocar a las personas más idóneas para exponer en estos temas. Así que muy contento, muy contento. La última versión, el cuarto congreso, fue este 3, 4, 5 de diciembre. Tuvimos 1.186 inscritos y 400 personas que se le van a dar una certificación porque han asistido más del 80% de las charlas. O sea, ahora eso es aparte de las visualizaciones que tiene después, que hemos llegado hasta 7.000 visualizaciones para las personas que no han podido estar, pero que después puedan ir viendo las charlas. Así que muy contento por eso, ¿no? Y bueno, entre los participantes de este año han habido varios españoles, mexicanos, ha habido argentinos, ecuatorianos, venezolanos, colombianos. Entonces, ha estado bastante bien nutrida. De los personajes que han intervenido, yo le podría decir que, por no decir todos, ¿no? Han sido de alto nivel académico, ¿no? Hay incluso personas que son como referentes. Por ejemplo, en el caso del doctor Gustavo Romero, un argentino que es referente en filosofía de las matemáticas, y es un connotado, digamos, filósofo de la ciencia, astrofísico, es un físico de carrera. Está también Carlos Madrid, otro español de alto nivel en el tema de la filosofía.
Hemos tenido también a Marta Macho, por ejemplo, que es una topóloga española con una importante, digamos, trabajo de divulgación matemática. Es muy conocida internacionalmente, eh, desarrollando la divulgación de la matemática. Hemos tenido mexicanos también, el profesor Alejandro Diego García, uno de los connotados historiadores de la matemática mexicana, ¿no? Hemos tenido a varios, ¿no? También a Adame Martínez, Carmen Martínez Adames, otra matemática de la UNAM, muy conocida como matemático y también como cultivador de la historia, ¿no? Eh, de Colombia hemos tenido una escuela que yo conocí justamente cuando estuve por allá, en el último momento, una escuela que trabaja en la Universidad de Cali, ¿no? La historia de la matemática para la enseñanza es una escuela que lleva muchos años en desarrollo. Hemos tenido al fundador de esa escuela, don Carlos Alvareda. Hemos tenido a Guillermo Ortiz, uno de los personajes importantes en filosofía y la matemática de esa escuela. Hemos tenido también a Andrés Chávez, de la Universidad de Nariño, también especialista en historia de la ciencia. Y así, o sea, yo podría contar todas las personas que han estado, han sido de buen nivel y bueno, pues las charlas están grabadas para que todas las personas que no han tenido la oportunidad de verlo lo vean, lo repasen y vean la calidad del tema. Muy interesante. La temática ha sido variada porque a cada expositor hemos querido que digamos, expongan lo que libremente ellos desean exponer, donde ellos se sientan más cómodos. Pero todos los temas han sido interesantes, ¿no? Ha habido mucha enseñanza. Y en la última, digamos, día, y tuvimos también un interesante panel foro con el profesor Gustavo Piñeiro, que es un connotado filósofo matemático argentino que ha escrito libros, una cantidad de libros escrito este señor, y también con la participación de Jimena Calipán, que es una connotada profesora chilena, pero que trabaja muchos años en Estados Unidos. Recientemente ha sido premiada por la Asociación Americana de Matemáticas, un trabajo que ha hecho en Himno Matemática. Y ella ha estado con nosotros también, dio una charla, e incluso estuvo en el panel foro, y discutimos distintos temas con respecto a la historia y filosofía de la matemática, ¿no? Así que muy contento de haber estado en este cuarto coloquio internacional de historia y filosofía, en donde hemos conjugado 3 universidades que han estado organizando: la Universidad Nacional de Trujillo, la Universidad Pedro Luis Gallo y la Universidad de Magallanes. Creo que en conjunto se pueden hacer grandes cosas, y así que incluso creo que se puede abrir para más instituciones que quieran participar. Encantado poder trabajar con más instituciones. Así que bueno, cualquier pregunta que quieran hacerme, aquí estoy. Bueno, que la verdad que muy, muy interesante, sobre todo lo que señaló respecto a la concurrencia, a la participación de grandes personalidades de la divulgación matemática. Es muy interesante también lo de, bueno, que muchos de estas personalidades, por no decir todos, divulgan los temas en nuestra lengua, ¿no? Porque creo yo que en algún momento lo comentó, los libros sobre este tema en lengua española son pocos, creo que lo había comentado en algún momento, y también se me hace la pregunta sobre las cátedras en lengua española sobre estos temas, ¿no? O sea, ¿qué tanto? Yo creo que podemos también indagar sobre eso. Y el ingeniero, creo que tenía una consulta para hacerle al doctor. Sí, doctor, para poner un poquito en contexto, y a nuestros
a las personas, los videntes no se dice, bueno, a las personas que nos están viendo en el chat o nos van a ver luego, un poquito para poner en contexto en qué consiste básicamente el tema de la filosofía de la matemática, porque normalmente los cristianos de a pie a veces tenemos el concepto pues de que filosofía es una cosa y matemática es otra. ¿Cómo se conjuga o qué exactamente o cuál es el contexto para el tema de lo que signifique filosofía de la matemática? Sí, fíjese, a ver, nosotros sabemos que la filosofía intenta responder preguntas trascendentes de todo prácticamente. La filosofía se puede hacer no solamente de la ética, la moral, también se puede hacer de la ciencia y en particular de la matemática. Ahora, ¿qué problemas específicos se pregunta a alguien que trata de estudiar filosofía y la matemática? Hay preguntas como, por ejemplo, ¿qué es un objeto matemático? ¿Qué cosa es? Más allá de lo que es la definición, más allá de los teoremas, más allá del trabajo matemático, entender cuál es su naturaleza, dónde están, ¿no? Cuál es su alguna génesis conceptual de ese constructo humano. Se pregunta también qué cosa es la matemática. Se pregunta sobre la metodología que usan los matemáticos para poder desarrollar la ciencia. Se pregunta cuál es la relación entre la matemática y la realidad. ¿Por qué la matemática se puede usar para resolver problemas reales? O sea, una serie de preguntas que están fuera del margen del trabajo de un matemático. Entonces, para ello, esa persona tiene que tener necesariamente formación matemática, en primer lugar, ojalá la más alta formación, y en segundo lugar, tiene que tener como una segunda, digamos, profesión, la filosofía. Conocer las ideas filosóficas en toda la historia y ver cuál ha sido el pensamiento de los filósofos en distintas épocas de la historia con respecto a la matemática, a la ciencia en general. Así que es un bonito, digamos, disciplina para reflexionar y entender profundamente lo que es la matemática. ¿Cómo pregunta filosófica? ¿No? Entonces, son preguntas que un matemático pocas veces se hace, ¿no? Pocas veces se hace. No podríamos comentar las razones por las cuales no se hacen esas preguntas los matemáticos, pero sí los filósofos y ciertos matemáticos que les gusta la filosofía, que también son muy pocos, ¿no? Así que por eso que este evento que ha reunido a varios de ellos es relevante, porque no se les encuentra así reunido en un solo evento. Hay tan pocas personas que se dedican a este tema. Así que eso le podría decir, ingeniero Aldo. Qué importante, ¿no? Es ponerse un poco a pensar sobre los conceptos base que fundamentan una ciencia, ¿no? Por ejemplo, yo me pongo a pensar como así hay filosofía de la matemática. Por ejemplo, yo soy economista, tal vez filosofía de la economía, ¿no? O sea, ¿de qué hablamos cuando hablamos de economía, por ejemplo? Que cuando hablamos de riqueza, cuando hablamos de los conceptos, digamos, que son las piedras fundamentales y que se repiten una y otra vez a lo largo de cada ciencia, podemos decir, ¿no? Entonces, qué importante es eso, ¿no? Y yo creo que cualquier matemático y cualquier educador también, porque al fin y al cabo el educador tiene que transmitir esos conocimientos, esos conceptos, ¿no? Me queda la duda, Carlos, no sé si nos puedes comentar un poco qué tan, digamos, frecuente o qué tan divulgado está este tema de la filosofía de la matemática, al menos en el entorno donde, digamos, te encuentras o lo que has visto, digamos, en México. Gracias. Sí, también coincide en que es escaso el acercamiento. Yo recuerdo que algunos compañeros en la universidad, sobre todo en las ingenierías, te preguntan por qué lleva este tipo de materias, ¿no? O sea, ¿qué beneficios tiene tanto ingeniería, arquitectura, ¿no? Tanto filosofía como también un poco de arte y de literatura, ¿no? Digo, en mi formación, yo como que siempre pensé,
por algo me lo enseñan, tiene que ser algo bueno, ¿no? Y te ayuda a conectar cosas, ¿no? Pero sí, mucha gente pues, también pues, menciona, ¿no? O sea, no lo ven fácil la conexión o el por qué, ¿no? Y tiene que haber un análisis más profundo para entender el por qué se está colocando ahí, ¿no? Aún así, sí encuentro ya investigadores que son pocos, pero sí encuentro que sí tocan ese tipo de puntos y siento que lo mencionan ya en otra dimensión, o sea, yo creo que es mucho mejor como cuando alguien escucha a un investigador de ese estilo, porque sí está contextualizando más allá de solo hacerse una pregunta muy específica con su metodología, sino va más allá en su pensamiento, en su ser, ¿no? Entonces, sí, sí, yo creo que ya es poco, pero ha avanzado y el espacio también, como se menciona, pues es muy bueno, ¿no? Porque aquí podemos estar más cercano a este ámbito, ¿no? Y pues motivar a más gente. De hecho, yo recuerdo algunos podcasts donde se mencionaba, ¿no? Que antes, no sé, hace 2 siglos para atrás, o sea, la gente se formaba muy bien en diferentes áreas, ¿no? O sea, ahí no estaban tan alejadas como hoy las podemos ver, ¿no? Hoy a veces vemos estas áreas muy alejadas cuando realmente no lo son, ¿no? Entonces creo que eso también ayuda mucho a entender esta parte histórica, ¿no? Ujú. Sí, totalmente. Sí, es, digamos, algo sobre lo cual me parece que debemos formarnos porque de alguna manera es la base, ¿no? Es la, digamos, el marco teórico sobre el cual nosotros podemos empezar a formular alguna propuesta, alguna investigación, algún argumento, ¿no? Aparte que es sumamente interesante, ¿no? Eh, Quería hacerle la consulta, por ejemplo, al ingeniero Aldo. ¿Qué experiencia ha tenido o qué autor, tal vez de alguna manera, recomendaría, ¿no? Tal vez sobre estos temas que tienen que ver netamente o que abordan directamente la matemática, ¿no? Claro, entiendo que usted es ingeniero, pero que tiene una afinidad por los temas de la matemática, ¿no? Entonces creo yo que hay ese tipo de potencial, ese tipo de interés, ¿no? De hecho, la concurrencia de este evento ha mostrado ello, ¿no? Entonces, ¿qué podría de alguna manera recomendar a aquellos que tienen interés en estos temas de la matemática en sí, o sea, de la filosofía de la matemática? A ver, como Carlos mencionaba, pues el tema de la filosofía de la matemática, y por eso fue mi pregunta, porque por lo menos aquí en el país hemos tenido, y creo que aún tenemos, muy partida la cosa, ¿no? Muy diferenciada, muy diametralmente opuesta para la enseñanza de ellos. Yo estoy tratando de recordar si en la Universidad de Ingeniería, en mi época, estamos hablando de los 70, en la década del 70, jamás se nos tocó un punto con relación a a la filosofía de la matemática. Yo tengo una formación, digamos, podríamos decir, personal, pero por filósofos como Feuerbach, etcétera, que no necesariamente influyeron en la parte matemática. Honestamente, es muy poco lo que hemos estructurado los que venimos de estas promociones, ¿no? Y realmente el asistir a este evento en el cual no he tenido desgraciadamente mucho tiempo, pero como dice el doctor, están todos los videos ahí para irlos recapitulando y tomando en cuenta los aspectos que uno prefiere. Y a eso voy también, porque seguramente con la mentalidad que tengo, digamos que con toda honestidad podríamos decir hasta de pronto reacia por lo que hay que involucrarse en un tema que honestamente no lo tenía yo en mi radar. Voy a tratar de escoger los temas que me van a parecer interesantes cuando realmente no son los verdaderos temas interesantes, ¿no? O mejor dicho, los más interesantes
o los que uno debería tener en mente, ¿no es cierto? Dentro de la charla estuve escuchando algunas sobre la historia de quién creó la inteligencia artificial, que creo que fue dada por un español, ¿no? Y bueno, fue realmente interesante, pero a lo que voy, ¿no? A lo que voy. De todo el rol de actividades que había, como ando metido en inteligencia artificial y todo esto, y es parte ya de mi quehacer diario, apunté ahí, ¿no? Y de pronto desprecié o dejé de escuchar o dejé de ver otro tipo de cosas que me podrían nutrir adicionalmente a la charla que vi. A eso iba, ¿no? De que desgraciadamente estamos sesgados a cierta condición y se nos complica un poco filosofar sobre la matemática. Y es muy importante porque podría yo llevarlo quizás a otro extremo, ¿no? De cómo dentro de este tipo de educación, por lo menos en el Perú, y creo que todo Latinoamérica, ¿no? La especie de razonamiento inicial para la enseñanza de la matemática, dejemos un rato la filosofía, digamos, la preparación de la juventud dentro de esta modernidad, ¿no? Que tenemos para la enseñanza de las matemáticas, obvia muchas cosas porque nos hacen utilizar herramientas mecánicas que ya tenemos a mano, por lo tanto, agarra tu calculadora, ya no te preocupes de las propiedades de la suma, de la sustracción, de la multiplicación, división, potenciación y radicación. No te preocupes de eso porque eso te lo hace la máquina, ¿no? Cuando es parte fundamental el que tengas razonamiento sobre ello para poder desarrollarte. Y yo creo que más allá todavía de esto, es aún un poquito más abstracto el tema de filosofar sobre la matemática, porque la importancia de saber cuál es el origen y tenerlo dentro de la mente es tremendamente importante, es básico, o sea, honestamente recién estoy, gracias al doctor Steven, estoy aprendiendo la necesidad de meterme a ese campo, de aprender sobre ese campo, ¿no? Sería muy grosero de mi parte recomendar algo sobre un tema que honestamente es un poco complicado. O sea, no, es un poco complicado cuando uno ignora las cosas. O sea, es complicado cuando uno ignora las cosas. O sea, hay que ser también honesto. He hecho desarrollos matemáticos por una serie de ámbitos y filosofar sobre ello es uno de los que honestamente más he descuidado. Yo creo que ahora sí puedo decir que es un descuido. Quizás ayer me parecía irrelevante. Hoy me parece un descuido. Yo creo que es un avance. Es un avance porque estoy comenzando a entender de lo poco que he escuchado. He tenido oportunidad por las mismas razones en las que no enseñan ahora a razonar, ¿no? Que nos tienen apretados con los tiempos, nos tienen estresados, el trabajo y todas las cosas. No nos permiten tener la libertad que uno quisiera para poder dedicar, porque eran casi 8 horas en el día o 6 horas por lo menos de charlas y era complicado, ¿no? Es complicado. Entonces yo creo que sí, tenemos que aprender sobre la necesidad de saber sobre la filosofía de la matemática, ¿no? Y la historia de la matemática también es fundamental, porque también nos dicen pues que historia es algo que ya pasó y que no nos importa, que no nos interesa, que para qué te vas a preguntar por qué Euclides hizo lo que hizo, o Arquímedes hizo lo que hizo, o Newton, o qué sé yo, sino, apréndete la fórmula si se acabó. Y eso no es, o sea, yo creo que el conocimiento es el devenir y el desarrollo de personas. Y esas personas lo hicieron de alguna manera y por qué lo hicieron. Es importante meterse al estudio, al seguimiento de
de esos matemáticos que en nuestra área, de esos matemáticos, esos científicos que han producido el desarrollo que tenemos ahora. Si no entendemos esa parte, ¿cómo es un matemático? O sea, ¿cómo me puedo atrever yo a ser un investigador si no conozco la forma de ser un investigador? Y para ello yo creo que debo conocer la historia de otro investigador para poder darme cuenta de cuál es el derrotero y cuál es el camino. Porque aquí nadie nació genio, ¿no? Nadie nació genio. O sea, eso para mí es, probablemente hayan algunas excepciones en el mundo, ¿no? Pero yo creo que todos vienen desarrollando algo y han ido mejorando nuestra existencia, ¿no? Nuestra existencia matemática. Yo creo que por ahí podría yo dejarlo. Gracias, ingeniero. Sí, la verdad es que es creo yo, algo generalizado el decirse, qué interesante, ¿no? ¿Cómo no me puse a pensar en eso? ¿Cómo no le dediqué tiempo a investigar sobre esto? Porque al fin y al cabo, por ejemplo, se me viene a la mente, como bien señaló el doctor, preguntas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es un objeto matemático? ¿Qué es un número? ¿No? ¿Qué es una recta? No sé, se me ocurren tantas preguntas, entonces creo yo que es algo que bien explicado se puede fomentar bastante en las escuelas, en las universidades, ¿no? Este interés, ¿no? Por algo tan maravilloso y comparto lo que dijo el doctor en alguna ocasión, es el invento, el mayor invento de la humanidad, la matemática, ¿no? Eh, bueno, ahora vayamos a la otra parte, la parte de la historia. Como bien dijo el ingeniero, también la historia es algo interesante, importante, ¿no? Que comentar sobre la matemática, ¿no? Entonces, doctor, nos gustaría, digamos, de alguna manera que nos diera algunas palabras, tal vez para el público o para nosotros mismos, sobre por qué es importante, por ejemplo, saber la historia de la matemática. Sí, mira, lo que sucede es lo siguiente, mira. Todo el hacer humano, en todos los ámbitos del ser humano y en todos los tiempos, siempre ha tenido una influencia filosófica. Todo lo que nosotros hemos desarrollado, llámese de momentos de paz, guerra, avances científicos, tecnológicos, la literatura, el arte, todo el desarrollo que hemos tenido como humanidad siempre ha tenido un paraguas filosófico. Muchas veces las personas no se dan cuenta porque a veces la educación no nos dice estas cosas, ¿no? Hasta el día de hoy. Y la matemática no es la excepción. O sea, la matemática es un ser humano igual. Entonces, y lo hacen personas de carne y hueso que viven en un cierto contexto, en una cierta época, y tienen, por lo tanto, una influencia filosófica del pensamiento de esa época, y que en el transcurso del tiempo han ido madurando las ideas. Entonces, la importancia, más allá de, digamos, de conocer la vida de los matemáticos, las anécdotas de su vida, las cosas que ellos pasaron y todo, más allá de eso, las ideas que ellos empezaron a manejar con respecto a la matemática es muy antigua. O sea, más o menos uno puede calcular unos, eh, casi como lo conocemos hoy día, 5.000 años de desarrollo. Y si hablamos de los primeros vestigios matemáticos, son 25.000 años. Hace 25.000 años, mira, ya existían ya huesos de primates con señas, con marcas, que se puede interpretar hoy que eran números primos, hace 25.000 años. Entonces, pero sí, hace 5.000 años, más o menos aparecen los problemas que hoy día conocemos que nos enseñan en la escuela, y después, hace 2.300 años, ya tenemos un primer sistema formal, lo que nos ha permitido desarrollar casi toda la ciencia hasta el día de hoy, ¿no? Y todo ese desarrollo que ha tenido a través del tiempo, la filosofía ha estado intermedio, de tal manera que hoy día, para darles un ejemplo hoy día, ¿por qué sucede lo que comentó el ingeniero Aldo, a comentar también Carlos, ¿no?
de que la formación matemática que han tenido dos personas de diferentes épocas prácticamente se ha caracterizado por lo mismo, con un formalismo, en donde la matemática se ha visto como la solución de problemas y se ha sistematizado a través de axiomas, definiciones, teoremas y después ejercicios, ¿no? Entonces, ese tipo de ver la matemática forma parte de un pensamiento filosófico que apareció más o menos a mediados del siglo XX y que se llama el formalismo matemático. Redujo la matemática a un hacer así, como ustedes lo han visto en los cursos que han llevado, desposeído del desarrollo histórico, desposeído de la reflexión filosófica, porque antes de esas fechas, antes de mediados del siglo XX, no era así la matemática, y los matemáticos eran gente más culta, conocían de historia, de filosofía, para poder hacer la matemática que ellos desarrollaban, incluso en sus escritos. Si uno ve un escrito de un matemático del principio del siglo XX, del fin del siglo XIX, va a encontrar una serie de reflexiones filosóficas, históricas, para poder después de instalar algún concepto matemático. Eso se perdió. Eso se perdió y entonces vino un matemático alemán llamado David Hilbert que estableció un hacer diferente, más sintético, más simplificado, ¿no? Y esa ha sido la formación que han tenido nuestros profesores y los profesores de nuestros profesores. Y nosotros mismos no conocemos otro tipo de matemática que no sea la que están en los textos hoy día, ¿no? Entonces, sin ninguna reflexión filosófica, y por eso que no es, digamos, novedad que hoy día se formen profesores de matemática, ingenieros, científicos, y todo lo que tenga que ver con conocimiento matemático, sí formación histórica y filosófica de la matemática. Y aún más les diré que tampoco se ve filosofía de la ingeniería, filosofía de la tecnología, filosofía de la ciencia, filosofía de la economía, filosofía de la psicología. Todas esas cosas existen. Hay gente que se dedica a eso. Entonces, pero no forman parte, ninguna de esas materias forma parte del currículo de las profesiones. Eso es por el formalismo matemático, la influencia filosófica que tenemos de ir simplificando, depurando, haciendo sintético todo, y tratar de darle al conocimiento una característica de utilidad. Eso es una cosa que hasta el día de hoy uno observa, ¿no? O sea, prácticamente lo que no es útil, así entre comillas, nos sirve, no necesitamos conocer algo que no es útil, y ahí pues la filosofía, mucha gente dice, ¿para qué? La filosofía, ¿para qué me sirve? ¿No? ¿Para qué es útil? La matemática se salva porque, bueno, es un constructo que se usa, pero si no se usara para resolver un problema y solamente estaríamos en el mundo teórico, estaríamos igual que los filósofos. Igual, o sea, ¿por qué? Porque no hay filosofía en la matemática. Entonces, no se entiende que el espíritu humano va más allá de la utilidad. Si el espíritu humano también lo mueve el arte. Con el arte no podemos resolver ningún problema real. Con la pintura, la música, ningún problema. Pero sin embargo hay gente que se dedica a eso. Porque un espíritu humano, igual es el científico básico, igual, el matemático, el físico, el astrofísico. ¿Para qué queremos saber los planetas? ¿Para qué queremos saber el universo, de qué forma es? ¿Nos va a resolver el problema real? Y ahora no, es curiosidad, es querer saber, conocer. Entonces hay gente que tiene esa vocación. Lo mismo es en matemática. Y mucho más todavía el filósofo de la matemática, que trata de filosofar sobre esos temas. Por eso que son pocos, justamente. No es una cosa masiva, pero es súper interesante, porque desde ahí uno puede, digamos, transitar a la educación, porque como ya dijo el ingeniero Alba, ¿no? O sea, muchos problemas relacionados con la educación tienen un sustento filosófico, una reflexión filosófica
que si no se hace, entonces no hay un camino certero para mejorar los aprendizajes. Y eso es lo que está pasando hoy día, porque también la educación matemática, también carece de reflexión filosófica. Es una cosa terrible lo que está pasando al no fomentar la reflexión filosófica en esta época sobre todo, que estamos con tanto avance y tantas posibilidades de hacerlo mejor que en épocas pasadas. Eso podría decirte, si hubiera otra pregunta, no sé. Muchas gracias, doctor. Sí, es muy interesante la reflexión respecto a la base filosófica en toda la historia de la humanidad, ¿no? Como justamente conectando un poco lo que señaló Carlos o lo que señaló el ingeniero sobre esta cultura de lo rápido, de lo utilitario, ¿no? Sí me acuerdo haber escuchado en mi facultad, por ejemplo, cuando se hablaba de filosofía de la economía o pensamiento filosófico, pues, muchos decían, pero esto deberían descartarlo de la currícula porque pudiendo poner, no sé, cursos más, como por ejemplo, no sé, se me ocurre presupuesto público, no sé, cosas más técnicas, más, ¿no? Pero a mí me encantaba los cursos de filosofía, entonces creo yo y lamentablemente últimamente he escuchado que ya han quitado la currícula, al menos en la universidad donde estudié, de lo que eran 3 filosofías solamente han dejado una, por ejemplo, ¿no? Entonces creo yo que esta es una tendencia que se está viendo en varios lugares, ¿no? Eh, esta cultura, ¿no? De lo utilitario, de las cosas rápidas, ¿no? De estar digamos, en vez de estar derivando una ecuación, tomar la ecuación y aplicarla, por ejemplo. Eso es por un lado. Y por otro lado, también se me hace interesante resolver problemas matemáticos como lo hacían, por ejemplo, en la antigua Babilonia, ¿no? Ellos obviamente, o a veces cuando uno se ponía, yo me acuerdo de cuando me hablaron de Pitágoras en algún momento, yo me imaginaba a Pitágoras resolviendo ecuaciones, ¿no? Pero claro, no es como, no, es el formalismo lo que hace que ahora nosotros hagamos la X, la Y, el igual, ¿no? Pero claro, Pitágoras lo formulaba de otra manera, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas yo creo que serían interesantes dándole el cariño y el tiempo y la dedicación, ¿no? Explicarles a los niños, por ejemplo, ¿no? En la época babilónica, cómo se, por ejemplo, medía la distancia de un terreno, que eran cosas útiles, prácticas que se tenían que resolver en el día a día, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, sí, la verdad me parece fascinante cómo se está de alguna manera profundizando, ¿no? En este estudio. Obviamente, trabajando en conjunto con otras ciencias, ¿no? Porque, por ejemplo, para descubrir a estos huesos con marcas, digamos, de primeras ideas matemáticas, ha tenido que haber, por ejemplo, arqueólogos, ¿no? Que han rescatado estos vestigios. Y la verdad que me parece fascinante, ¿no? Bueno, Carlos, así como te pregunté sobre el tema de la filosofía de la matemática, cómo lo veías en las cátedras tal vez de tu universidad o en México en general, respecto a la historia, ¿qué nos podrías decir? ¿Qué tanto está tal vez en la investigación, la cátedra, la enseñanza sobre este aspecto importante, ¿no? La historia de la matemática. Sí, igual va en la misma línea. Yo creo que ahí falla mucho, sobre todo porque, bueno, creo que es reiterativo, pero es decir, siempre es el alumno quiere cosas rápidas, solución problemas y deshacerse de matemáticas rápido, ¿no? Lo cual pues, es muy grave, ¿no? Entonces, aparte, le quieres introducir conceptos más, pues, a la parte histórica que también le causa conflicto, o sea, todo está difícil, ¿no? Pero recuerdo algunos profesores que me tocaron que como que trataban como que sí advertían, ¿no? Como, hoy es la clase de ver el contexto, ¿no? Del tema, ¿no? Entonces como que era opcional si tomabas esa clase, ¿no? Entonces yo las tomé. Sobre todo esta para mí divertido en el sentido de saber cómo era un poco el contexto pues, por ejemplo, lo que me marcó mucho fue cuando Newton, ¿no? Crea el cálculo, ¿no? O sea, yo creo que fue una de las clases que dije, caray, no me lo hubiera imaginado así, ¿no?
porque hasta ese momento yo imaginaba que él era así como 100% físico, ¿no? O sea, como que no había desarrollado en mi cabeza, realmente era matemático así puro y pudo ver hacia la física, ¿no? Pero como que yo lo tenía todo de otra manera, ¿no? Eh, y luego ya hasta el doctorado, y eso ya es la experiencia personal, pues tuve un profesor de modelaje matemático que un día nos puso como lo que le llaman como las 20 ecuaciones que han como sido trascendentes en la historia de la humanidad, ¿no? Y entonces también esa charla o esa clase fue como un poco desglosar, hablar un poco de quiénes lo han, de quiénes estaban atrás, ¿no? Como teoría de Pitágoras, ¿no? Ese es un ejemplo, Newton, el más reciente Robert May, ¿no? La teoría del caos, por ejemplo, ¿no? Entonces como un poquito eso fue como lo que tengo ahí, pero sí, no, igual no encuentro un registro amplio, ¿no? De la historia en matemáticas que considero sumamente importante porque justamente nos da a entender, o sea, nos ayuda un poco, eso coincido mucho aquí, ¿no? Que nos ayuda a entender un poco más cómo puedes tú llegar a resolver un problema de ese tipo, ¿no? Con lo que se cuenta en ese momento, ¿no? Algo que también me sorprendió mucho porque a mí me gusta mucho el álgebra, me gusta mucho el álgebra, pero cuando me cuentan la historia de la geometría, para mí era como un choque porque pues un poco similar como lo cuentas, ¿no, Denis? Que yo pensaba que pues estaban escribiendo letras y todo eso, y no, realmente en la antigüedad eran más geométricos, ¿no? O sea, aquello que se pudiera medir tenía sentido, ¿no? Y quizá las ecuaciones que aparecieron en la Edad Media donde había soluciones con números negativos, pues como que eso era a un lado, ¿no? Eso no tenía pies ni cabeza, ¿no? Entonces como que ya eso también me hizo un shock así de, me apantalló mucho y pues sí, algo que me ha gustado mucho en los últimos años es esta parte de la historia de los números, ¿no? O sea, cómo se van incorporando los números positivos, negativos, el cero, ¿no? Eso es algo que ya es lo personal, ¿no? Pero sí concuerdo que falta mucha incorporación de la historia, ¿no? Entonces creo que felicito al doctor de este coloquio, igual no tuve mucho tiempo para estar en todas las charlas, y creo que estuve en el primero o el segundo coloquio, ese sí me acuerdo que para mí fue el que más fue más significativo, pero la audiencia, el número o sea, la gente que se ha conectado de diferentes países, como todo ya se ha mencionado, pues eso habla de que es muy necesario, ¿no? Este tipo de espacios, ¿no? Aunque pareciera que somos pocos, pero ya cuando nos reunimos, pues vean cuánta gente está ahí, ¿no? Muy bien. Sí, la verdad que, bueno, y también la tecnología que ayuda, ¿no? A conectarnos en distintos lugares del mundo. El mismo ingeniero Aldo que nos traduce textos que estaban en ruso, en chino, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar, por ejemplo, ¿no? Leer un libro de matemática, de ejercicio de matemática, escrito por un chino, por ejemplo, ¿no? Por un ruso yo creo que sí, por todo el tema de la trascendencia que tuvo la educación rusa en los 70, ¿no? Pero es muy interesante. Entonces, ingeniero, justamente quería comentarnos algo. Sí, precisamente voy a tocar el tema de las traducciones. Con relación al tema de la historia, yo creo que los matemáticos como el doctor Steve y lo que he escuchado a Carlos, tienen un poco más de posibilidad dentro de la enseñanza o dentro de la currícula de repente o algo por el estilo, con relación al tema historia de la matemática y filosofía de la matemática. Los ingenieros no, los ingenieros no. Yo no tuve absolutamente ningún curso parecido a ellos. Es más, para mí me hicieron perder tiempo porque yo tenía un curso que estaba tratando de recordar el nombre, que se llamaba Legislación Laboral y Tributaria, ¿no? Que para mí fue chino así, completamente absurdo. Bueno, otros cursos, a ver, ¿qué estaba alejado de la matemática o de la carrera de ingeniería?
muy fundamental y, por cierto, muy útil el inglés técnico, por ejemplo, ¿no? Eso sí, encajaba perfectamente sobre una necesidad. Luego estaba este bendito curso de legislación laboral y tributaria, y recuerdo que la clase más filosófica e histórica fue un curso electivo de religión o cosas por el estilo, que como era para completar 4 créditos o 3 créditos o lo que fuere y aumentar la posibilidad de llegar más rápido a la meta de los 210 créditos o lo que fuera necesario para terminar la carrera, pues lo llevábamos y pues era fácil. Pero dejemos el tema religioso para no entrar en controversias por ahí. Pero tener cursos como ellos y no haber tenido la posibilidad de un curso histórico o filosófico, realmente sí lo veo honestamente lamentable, ¿no? Ahora lo veo honestamente lamentable. Y no por el hecho de que es parte de la cultura, sino yo creo que es parte de una necesidad. O sea, hay una diferencia bárbara en eso, ¿no? Con relación al arte, por ejemplo, como estaba conversando el doctor Steven, es parte de una cultura y podríamos probablemente vivir sin ser un artista, un dibujante o una persona que se dedica al arte de la artesanía o de escultura, ¿no? Pero sí conocer la intimidad o no sé cómo podríamos llamarlo, pues, el tener arte en mano, en sentirlo plausible, en quererlo, en admirar, en escuchar una buena orquesta sinfónica, en ir a un teatro, en apreciar un museo, ese tipo de cosas, ahí está. Yo creo que el tema de la sensibilidad humana con relación a ello es fundamental y es parte también, y debe ser parte de nuestra vida y nuestro saber, nuestra, nuestra conducción o nuestro bagaje como seres humanos, ¿no? Entonces es importante tener ello también como parte del tema, y sin embargo, en carreras, yo diría que podríamos llamar hasta frívola como la ingeniería, porque no supe quién era Miguel Ángel, ni Rafael, ni Tchaikovsky, ni cosa por el estilo, porque ¿para qué te va a servir eso, no? Lo tuve que aprender por mi lado. Entonces yo creo que la escuela debe ser fundamental para tener esa suerte de desarrollo mínimo dentro del estudiante. No es así. O sea, se desprecia mucho la parte de las ciencias sociales, la parte de la historia. La historia, aparte de que no la historia, inclusive los matemáticos, e inclusive la historia de guerra, ya están catalogadas, ya están puestas y han sido escritas de la manera como los gobiernos o los estados quieran que la entendamos, no con un afán crítico, ¿no? Ese es un gran problema. Y asimismo la filosofía matemática y la historia de la matemática también debe tener tiene sus puntos críticos también, ¿no? Nosotros podemos tener pues no sé, pues a Einstein, que podría haber tenido, por ejemplo, un genio, cosas por el estilo, pero su vida personal estaba catalogada por un machismo extremo, por ejemplo, ¿no? Entonces, y eso tampoco está bien porque de una u otra manera no encajaba en la posibilidad de tener una persona con un pensamiento coherente dentro de toda su vida personal, ¿no es cierto? Y así como ellos, ¿no? Han habido pues, de todo, absolutamente de todo, tipos chistas, hedonistas, no sé, pues, este,
racistas y todo ello. Y eso es parte importante, o sea, eso es saber, no pueden pintarnos pues, a todos a nuestros guerreros como héroes, a nuestros matemáticos como santos o cosas por el estilo, porque eso no es así. Por eso es importante estudiar aquello. Por eso es importante tener la historia verdadera de todo, de las guerras y de las matemáticas y de los que hicieron matemática y los que hicieron ciencia y los que seguirán haciéndolo y los que lo siguen haciendo también. ¿No es cierto? Entonces, porque de ello también hay algo que nos ocultan. Por ejemplo, en la medicina, una filosofía de la medicina o una historia de la medicina, que nos ocultan determinadas farmacéuticas sobre enfermedades o vacunas que ya se tienen previstas para un montón de enfermedades, pero por afanes comerciales, pues quedan ocultas a un lado y eso es atentar contra la humanidad, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, la filosofía también va a venir de una u otra forma cargada de una suerte de moral, y eso va absolutamente por todos los campos, ¿no? Entonces, a eso iba mi reflexión, desgraciadamente. No me enseñaron historia de la matemática, no me enseñaron filosofía de la matemática, me mantuvieron ignorado por ello y anda, chambea y maneja tu fierro, pues yo soy ingeniero mecánico, maneja tus fierros y se acabó, no te preocupes de nada más, ¿no? O sea, el resto no importa, no interesa, no sirve. Y muchos de mis colegas, no han ido nunca a un teatro, no han escuchado una orquesta sinfónica, y ni siquiera han leído literatura, no sé, pues no haber leído a Alejandro Dumas, por ejemplo, lo que es la parte novelesca, histórica, haber leído la vida de Arquímedes, la vida de Newton, en fin, sobre otros tipos de escritores, quizás Lope de Vega, y todo ese, que son interesantes y que van cultivando, porque no solamente vivimos pues, de chambear y tener plata, ¿no? Sino también tenemos que cultivar el espíritu, ¿no? De ver arte, yo conozco bastante un poco la historia de Leonardo da Vinci, el doctor conoce, mi esposa es escultora, o sea, el arte siempre ha estado, está todavía rondando aquí en mi hogar, y bueno, y ese es un beneficio que tengo plus, ¿no? Esa suerte que me ha puesto la vida también, y ellos me ha, no obligado, pero sí me ha dado la oportunidad de entender otras áreas, ¿no? Que son importantes. Para mí todo ello es importante. Claro, en mi gusto la matemática es para mí lo más importante, lo que más me gusta, ¿no? Pero lo otro llega a ser parte complementaria de la calidad de vida que uno debe tener a estas alturas. Entonces, eso quería comentar, mi querido amigo. Sí, es muy importante ver al ser humano como lo es, o sea, digamos, algo bastante complejo, multidimensional, ¿no? Que tiene distintas facetas, distintas capas. eh, y bueno, el arte. De hecho, nosotros tendemos a separar a veces, ¿no? Arte, lo separamos de matemática, pero realmente si uno ve la historia, todo viene junto, ¿no? Por ejemplo, los babilónicos, así como desarrollaron babilónicos o los egipcios, ¿no? Como desarrollaron estas nociones de matemática, también desarrollaron algunas nociones de estética, por ejemplo, ¿no? Ya los griegos ni qué hablar, pues, ¿no? O sea, yo creo que la cultura, el desarrollo cultural, pues ha sido integral, ¿no? O sea, no ha sido por separado. Pero yo que hay bastante coincidencia, por ejemplo, entre el desarrollo en la filosofía que tuvieron los griegos, como también el desarrollo que tuvieron en la matemática y, ¿por qué no? Incluso en los aspectos menos gratos, como lo puede ser la guerra, ¿no? Pero son cosas que pasaron, ¿no? Por ejemplo, los griegos en su momento vencieron a los persas y los persas pues eran todo un imperio enorme, ¿no? Entonces, todo como que va de la mano y hay que verlo así, pues, ¿no? Yo me acuerdo que el doctor también recalcaba mucho de que, claro, por ejemplo, a veces nosotros miramos, ¿no? Por ejemplo, a Aristóteles, a Sócrates, etcétera, pero la sociedad en la que vivían pues era muy, muy machista, había todavía bastantes esclavos, ¿no? Y eso hay que contarlo, ¿no? No es por desmerecer el valor que tuvieron estos pensadores, eh,
como también su vida personal, pues no eran personas necesariamente, o sea, se dedicaban, tenían eh, por ejemplo, Aristóteles puede ser una persona acomodada para la época, ¿no? Entonces no es por quitarle ningún tipo de valor, simplemente es para contar la historia como fue, ¿no? También cuando hablamos en el episodio anterior, ¿no?, sobre historia, la historia no es ni una leyenda negra ni una leyenda rosa, o sea, cada hecho tuvo sus matices, ¿no? Como hasta el día de hoy, ¿no? Cuando nos quieren vender, por ejemplo, a un político que supuestamente es poco menos que el Mesías, ¿no? Entonces uno tiene que tener espíritu crítico, pues, ¿no? Entonces, y al final el tiempo da la razón ya cuando se empiezan a averiguar qué cosas hicieron estos políticos que supuestamente eran, ¿no?, la salvación y demás. Ahí te das cuenta, pues, de que la realidad es mucho más compleja. Ahora, volviendo al tema de la matemática, y ya como para hacer una reflexión final sobre el coloquio y en general sobre lo importante, ¿no?, que es desarrollar este espíritu de razonamiento, se me viene una pregunta, ¿no? Cuando nos enseñan filosofía, nos hablan de los problemas, digamos, de alguna manera que fueron protagonistas en distintas fases del desarrollo filosófico. Por ejemplo, cuando se habla de lo griego, se habla del tema del arjé, ¿no?, de los presocráticos, ¿no? ¿Cuál es el origen de todo, ¿no? Después se habla de, por ejemplo, el problema de la moral, ¿no? O sea, cómo, digamos, por ejemplo, me acuerdo Sócrates que definía al ser malo como la ignorancia, o sea, ese tipo de definiciones, problemas y demás. Después ya en la época moderna se viene hablando un poquito más de la política, por ejemplo, dentro de la filosofía, ¿no? Ahora yo me pregunto, en la filosofía, la matemática, ¿existe así algunos problemas que son recurrentes dependiendo de la época? Por ejemplo, viendo desde perspectiva al día de hoy, ¿qué problemas se están dando actualmente en los tiempos que corren que podríamos decir que son protagonistas dentro de la filosofía de la matemática? Doctor. Sí, mira, interesante la pregunta porque las preguntas filosóficas está presente prácticamente desde que se inició la matemática. Entonces, hay preguntas que ya se hacían los antiguos griegos, que hasta el día de hoy se discuten. Mira, ha pasado 2300 años, donde nace la filosofía, que es más o menos en el siglo VI antes de Cristo, porque antes de ello no había constatación de que había pensamiento filosófico. Cuando la cultura babilónica y egipcia no tenemos evidencia de que existiera alguna reflexión filosófica. Pero a partir de Pitágoras, ¿no?, a partir de Pitágoras ya se establece una reflexión profunda en saber simplemente qué es un número. Porque, ¿qué es un número? ¿Qué cosa es? O sea, incluso llegó a afirmar de que todo el universo estaba hecho por números. Y cualquier explicación que podamos dar del universo tiene que tener como centro el número. Entonces, y después, ¿qué pasa con los triángulos que ya existían desde la época, bueno, babilónica, egipcia, ¿no? ¿Qué pasa con los cuadrados, las figuras geométricas? ¿Qué cosas son? Decían. Entonces son preguntas que hasta el día de hoy se discuten, ¿no? Pero yo quiero rescatar, mira, como para mencionar una pregunta que hasta el día de hoy ha sido muy influyente, que es la de Platón. Platón, que vivió 400 años antes de Cristo, es, digamos, en sus reflexiones filosóficas de esa escuela, él enseñaba que hay elementos que son tan perfectos, que no son de este mundo, así que nosotros lo podamos ver con nuestros sentidos. En un mundo ideal, le llamaba él, donde estaba lo que es los sentimientos, el amor, que estaba la envidia, todo eso estaba como ideal, pero también estaban los objetos matemáticos, las esferas, los triángulos, las pirámides, los números. Entonces, decía que nosotros accedemos a esos objetos mediante nuestro intelecto, pero estaban en un mundo fuera del ser humano.
Eso significaba entonces mirar, digamos, a que la matemática, uno como ser humano simplemente descubría dónde están las esferas, dónde están los triángulos, y no había nada que inventar, sino que había que descubrir. Y hablo de este tema porque ha pasado 2400 años. En todas estas épocas se ha ido discutiendo ese tema, ha habido diferentes también reflexiones sobre ese tema, pero resulta que hoy día que ya estamos en el siglo XXI, la gran cantidad de matemáticos piensa como Platón, piensa como Platón. O sea que cuando él hace un teorema y ve que se puede utilizar, digamos, digamos de manera real, él cree que descubre la matemática, que el objeto matemático no lo inventa él, sino que el objeto matemático ya está en la naturaleza tiene como un cierto pensamiento matemático y que las figuras geométricas están ahí. Dicen, miren cómo los planetas giran alrededor del Sol de forma elíptica. Entonces está ahí. Aunque no existan seres humanos, los objetos matemáticos van a estar ahí. Entonces, esa es una corriente filosófica platonista que hasta el día de hoy, digamos, hay muchos adeptos, en principio porque hay falta de reflexión filosófica profunda, no es por eso, ¿no? O sea, pensar de que la naturaleza tiene una suerte de raciocinio, de cerebro que pueda estar dictando leyes, digamos, ¿no? Es algo que, bueno, no hay una evidencia científica que nos indique eso, ¿no? Pero lo pensaba Platón, porque Platón en su época, en primer lugar, no existía la matemática que hoy día tenemos, ni siquiera la matemática del siglo XVII, de Newton más adelante, no tenía ni idea qué se iba a pasar. En segundo lugar, que en la época de Platón tampoco había neurociencia, donde podíamos hoy día explicar las razones por las cuales el pensamiento humano tiene este tipo de invenciones. Tenía muchas limitaciones en su época. Pero lo curioso es que hoy día, teniendo todos estos avances, mucha gente piensa así, hoy día. Y eso, bueno, el formalismo matemático, lo que hemos dicho, el formalismo matemático nos han formado sin filosofía, sin historia, hasta los mismos matemáticos profesionales tampoco saben de filosofía, tampoco saben de historia. O sea, eso es así, no solamente el ingeniero, que como dice el ingeniero, no se forma así. Bueno, los matemáticos tampoco se forman así, ni los profesores de matemáticas. Entonces es una deficiencia tremenda y por eso nacen estos coloquios, para abrir el debate, ¿no? Para poder insertar estos temas, que la gente por lo menos entre en su cerebro, ¿no? Y se haga preguntas, o sea, incluso preguntas básicas, no es necesario saber mucha matemática, por ejemplo, ¿qué es un número? ¿Qué es un conjunto? ¿No? Cosas así básicas, y tener la idea, ¿no? De dónde nacen, cómo es su génesis, ¿no? En la parte histórica y en la parte filosófica, ver su naturaleza, qué rol tiene en el comportamiento humano. O sea, hay una serie de preguntas, ¿no? Que el formalismo no da. El formalismo no responde a estas preguntas. A usted le dice, por ejemplo, definamos el conjunto vacío como aquel que no tiene elementos, es el formalismo. Pero si alguien preguntara qué cosa es el conjunto vacío, o sea, en nuestra mente, o sea, eso ya sería hasta a otro nivel, ¿no? A otro nivel. Entonces, esa pregunta no se hace a las personas en su educación, ni los matemáticos. Los matemáticos lo aceptan por definición, así como ustedes los textos, ¿no? El ingeniero también es importante. Imagínense la filosofía de la tecnología, de la técnica, la ética de la tecnología. Esto es parte de la filosofía, ¿no? El distinguir lo que es un método de lo que es un proceso, ¿no? ¿Cuál es el propósito que tiene la profesión del ingeniero? O sea, hay una serie de preguntas también alrededor de la ingeniería, que lamentablemente tampoco forma parte de la formación del ingeniero, ¿no? Y así estamos en la economía, a lo más que he visto, sí, es a nivel de posgrado, inserta en este curso de filosofía y la ciencia, pero muy genérico,
La filosofía y la ciencia es bastante genérica, muy amplia, y generalmente lo dictan o lo estudian gente que no son científicos. Vienen del área de las ciencias sociales o de educación, que se dedican a estudiar, claro, leen libros, pero ninguno de ellos es científico o un matemático, un biólogo, un químico, como para poder hablar sobre filosofía y la ciencia. Son pocos. Son pocos. ¿Por qué pasa ese fenómeno? Porque la formación de un científico, que incluye a los matemáticos, no tiene, no tiene interés por la filosofía ni por la historia. Entonces, el ambiente que hoy día tenemos de competitividad académica hace de que esos científicos necesitan producir artículos de su línea de investigación. No le van a producir, no le van a publicar cosas de filosofía, no le va a servir a su carrera académica mucho tener, digamos, ese bagaje, porque bueno, tiene que estudiar mucho y ese tiempo mejor lo dispone para investigar lo que su tema. Y eso le va a dar más paper, le va a dar proyectos y le va a dar ascendencia académica y prestigio profesional, y todo lo tiene si él sigue la línea formalista. Entonces, todo eso contribuye para que el tema de la filosofía y la historia esté, digamos, un poco no estudiada, pero es importante, es sumamente importante, la verdad, que eso, ahí tienes un problema. La pregunta era, ¿cuál es el problema? El objeto matemático de manera idealizada platónico hasta el día de hoy, y se piensa así. Hay otros que piensan que es una ficción humana, también es una nueva corriente de estos tiempos, que da una explicación mucho más cercana a lo que realmente uno como matemático percibe lo que es. Eso ya es una corriente más moderna, más contemporánea, y que habla de que la matemática es una invención. Miren la diferencia con lo que decía Platón, que era un descubrimiento, y decir que es una invención, y decir de que si no hay seres humanos no hay matemática, ¿no? Y la gente puede decir, porque a mí a veces me lo han preguntado, ¿no? La gente que es platonista le dice, no es cierto. ¿Por qué? Porque aunque no haya seres humanos, está el sol, la luna, ellos están ahí y tienen la forma de la esfera, la forma están ahí, van a estar ahí, los triángulos van a estar ahí, si es que no hay seres humanos. Entonces, ellos confunden, ¿no? Estamos hablando de la actualidad, confunden un objeto matemático con un objeto material que se parece, que tiene un parecido, pero es un objeto material. Y el objeto material, claro que tiene forma, tiene peso, tiene densidad, tiene propiedades materiales, y el objeto matemático no tiene nada de eso. Una esfera matemática no pesa nada, no tiene, es solamente un constructo humano, y lo más que podemos hacer para estudiarla es representarla a través de un dibujo en una pizarra, pero ni siquiera el dibujo de la pizarra es la esfera matemática. Entonces ahí, cuando uno le dice así, entonces, ¿qué cosa es? Entonces, ¿dónde está ese? Está acá en la cabeza. O sea, son ideas conceptuales que uno tiene. ¿Dónde está el uno? El uno está, ¿qué es el uno? ¿No? El uno no es el símbolo que uno coloca en la pizarra, no. Eso representa una idea conceptual de unidad, ¿no? De singularidad. O sea, esa es la idea que nosotros lo materializamos a través de un símbolo. Entonces, y trabajamos en base de símbolos porque nuestras ideas que tenemos en el cerebro están muy limitadas. Nosotros no somos capaces ni siquiera de imaginarnos toda la recta real, que es infinito. No somos capaces de imaginarnos un objeto que no tenga, o sea, ni grosor, ni ancho, o sea, hay cosas que están fuera de nuestro alcance, pero que tenemos solamente una idea, nada más, nada concreto, digamos. Y esa idea lo materializamos para estudiarla a través de un pictograma, un gráfico, un dibujo, y transitamos así, nuestro cerebro y los pictogramas. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro es limitado, no podemos tener todos los teoremas en la cabeza, ¿no?
imposible. Entonces necesitamos transitar así. Entonces la gente que ve de afuera ve los pictogramas, ve el triángulo, los teoremas, y eso cree es la matemática. Y está viendo solamente un reflejo de lo que tienes en el cerebro. Un reflejo material, pero eso no es la matemática. ¿Por qué? Porque sucede que usted tiene en una pizarra todo el dibujo, las fórmulas, la integral, todo. Viene una persona que no tiene formación matemática y mira eso, ¿qué consiste esa persona? Nada. Rayas, arte, no sé cómo lo verán, dibujos, pero no tiene el cerebro formado para interpretar esos objetos, esas pictogramas. Entonces necesita, o sea, un cerebro formado. Entonces son elementos que, digamos, de reflexión, que eso no da en un curso de matemática. No, pues en un curso de matemática le dice que, no sé, pues la integral, la derivada, qué sé yo, pero imagínense que solamente hablando del número, hablando del triángulo, ya tenemos una cuestión ya profunda de reflexión. Imagínense si lo trasladamos a saber qué es la derivada, qué es la integral, qué cosa ya es un objeto ya más sofisticado del siglo XVII. Entonces, ya la práctica, esos cálculos que se hace, eso deja de estar, eso va a segundo plano. Queremos ahora materializar esa idea ya mucho más sofisticada, porque ya estamos hablando del siglo XVII, ¿no? Lo que son los números y las formas geométricas, época de Platón, ¿no? Pero el siglo XVII, imagínense, y después viene todo lo que hizo Newton, ¿no? Y todo ese desarrollo, la filosofía, ¿cómo entra ahí? Claro, porque empezó a ser útil la matemática. Entonces empezó a girar, a resolver los problemas de la naturaleza. Tuvimos siglo XVII, siglo XVIII, así, todo un siglo completo. Y esos son los cursos que hacen los ingenieros hoy día, del siglo XVIII. Esa matemática que hace el ingeniero es del siglo XVIII. Útil, manejable, pero con falta de rigor, falta de formalismo. No existía todavía el formalismo en esa época, pero era práctico y se podían resolver los problemas. Como se hace hoy día, a veces el rigor empieza desde el siglo XIX y XX. Ya esas partes de la matemática ya lo empieza a estudiar uno que se está formando para matemáticas, pero sin ninguna reflexión. Sin ninguna reflexión, o sea, simplemente ya de frente, los espacios abstractos, la topología, ¿no? Y tampoco él se entera cuál ha sido la génesis de esos temas. Tampoco se entera. Simplemente de frente le viene el formalismo duro. Entonces, sin enterarse de que todo ese formalismo tiene una historia tan rica en ideas y de conceptos que, a mi juicio, si uno quiere estudiar la matemática con seriedad, necesariamente tiene que saber de historia y filosofía, del concepto que está queriendo entender y manejar. Si no lo sabe a medias, solamente sabe la parte formal, sabe la definición, no puede discutir el porqué de la definición, no puede discutir cómo mejorar la definición, no puede discutir si esa definición, qué consecuencias puede traer, o sea, una serie de elementos, porque eso está en la historia. En la historia está dado de por qué decantamos en esa definición que tenemos hoy día, por ejemplo, de límite, muy famosa, la de límite. La definición de límite que hoy día se enseña es de finales del siglo XIX. No es el mismo límite de Newton ni de Leibniz. Imagínate, estamos hablando con matemática ya hasta el siglo XIX, XX, y nosotros queremos que en 2 horas de clase el alumno entienda. Entonces, la manera que se ha conseguido que el alumno tenga una idea de eso, formalizando, dándole una definición de límite. Dándole. Entonces el alumno va de frente y ejercicio, demostración con esa definición. Pero ahí, en esa sola definición, hay distintos problemas filosóficos que
hasta el día de hoy están en discusión. Entonces, yo tengo una postura sobre ello, por supuesto. Otros filósofos tienen otra postura, lo hemos visto en el coloquio. En el coloquio, por ejemplo, han habido dos posturas ahí que el profesor Romero, por ejemplo, que es un ficcionalista, formalista, ¿no? De la escuela de Mario Bunge, tiene una concepción de matemáticas. En cambio, el profesor que expuso el viernes, que Carlos Madrid, un filósofo español de la escuela de la filosofía materialista de Gustavo Bueno, una escuela, digamos, de un filósofo español que tiene todo un desarrollo filosófico bien importante, digamos, en el mundo. Ellos tienen otra visión de lo que es la matemática. Entonces, su posición completamente distinta y criticando a Gustavo Romero, con nombre y apellido, ¿no? Gustavo Romero dice esto y está totalmente equivocado porque no es así como él dice, sino de esta otra manera. O sea, la riqueza, digamos, de la discusión filosófica ahí es interesante para que vean que hasta el día de hoy todavía estas preguntas de saber qué es un objeto matemático, qué naturaleza tiene, qué conexión tiene la matemática con la realidad, qué definición tiene la palabra matemática, o sea, cosas así, hasta el día de hoy hay escuelas, hay visiones, ¿no? Están en discusión. Y la filosofía es eso. La filosofía problematiza. No busca soluciones. La ciencia busca soluciones. Y este problema no es científico. Este problema es filosófico. Entonces, pero uno se va acercando con la discusión filosófica, y si uno lo acompaña con el formalismo matemático y todo, uno puede llegar a grandes cosas, ¿no? Esclarecer por lo menos alguna de estas preguntas, ¿no? Así que eso te podría decir, es súper interesante, ¿no? Pero fíjate, para terminar, esta discusión, mira, que ha sido en este año interesante porque justamente recibí o sea, la Facultad de Matemáticas de la Universidad de San Marcos, ¿no? Un día me llama la decana de la Facultad de Matemáticas y me cuenta que hay un grupo de estudiantes de matemáticas, de la Facultad de Matemáticas, interesados por estos temas, ¿no? Que me habían escuchado hablar y reflexionar, y ellos quieren, digamos, que yo los visite para hablar de estos temas. Así que bueno, este 17 de diciembre voy a estar haciendo dos actividades. Una es dando una charla que digamos, al ser una facultad de matemática, no es una charla así como educativa, así, para que entienda la mayoría de gente, sino algo que sea de matemática, pero como es mi estilo, ¿no? Siempre dándole una connotación también filosófica e histórica. ¿Ya? Que voy a tratar sobre los transfinitos y la hipótesis del continuo, que es uno de los problemas no resueltos de la matemática y sumamente interesante. Y después la otra actividad va a ser un panel foro en donde justamente se va a hablar de estos temas. El problema, el rol que cumple la historia y filosofía de la matemática, ¿no? ¿Cuáles han sido sus digamos, aspectos o sus derroteros históricos, filosóficos a través del tiempo, ¿no? Y ahí vamos a estar con varios profesores que, digamos, profesores de historia de la matemática y un filósofo también, personas que, digamos, se han interesado, son todos peruanos, sobre ese tema, y vamos a responder las preguntas de los estudiantes, los profesores, con respecto a ese tema. Así que a mí me alegra porque algo que no había visto, las escuelas de matemáticas son formalistas, no les interesa, ¿no? Van a estar los alumnos de la UNI también, y yo he encargado que también inviten a los estudiantes de filosofía, porque sucede de que los filósofos, hay algunos que les interesa también el tema de la matemática, e incluso les han dado charlas a los alumnos de la San Marcos sobre filosofía y la matemática. Y ellos han asistido, todo, pero sucede que esos profesores filósofos no son matemáticos.
tienen una cultura, ¿no? Pero no han hecho ningún teórico, no saben cómo es el trabajo en sí del matemático. Entonces, por eso quieren escuchar a un matemático que puede hablar de ese tema. Yo digo, invítenos para poder esclarecer, conversar con ellos y que nos puedan enseñar, porque también ellos, digamos, tienen más conocimiento filosófico, ¿no? Ellos saben de historia de la filosofía, de los distintos pensamientos de filósofos que incluso han hablado de la matemática, ¿no? Hasta Lenin ha hablado de la matemática. O sea, hay mucha gente que ha hablado de matemáticas, entonces hay que escucharlos y hay que hacerles entender cuáles han sido, digamos, un teorista y un matemático, sus errores o sus verdades que estos personajes han hablado, ¿no? Es importante. Y también, bueno, los estudiantes de la UNI dijeron que iban a estar igual, ¿no? La Facultad de Ciencias de la UNI también igual, se interesante. Así que contento por eso, pues también le dije a los chicos de San Marcos que también inviten a las otras escuelas de matemáticas que están en Lima, la Villarreal, porque ¿no? El Callao me parece que también tiene, Huacho, que está cerca, tiene una cátedra de matemáticas. Entonces, que se agrupen, ojalá, en una cantidad de jóvenes, que es, a mi juicio, el grupo humano que uno de alguna manera puede influir en estos temas, ¿no? Ya las personas mayores es bien difícil, ya tienen su mente estructurada, ¿no? Pero un joven quiere cambiar, ¿no? Que quiere ser revolucionario, quiere cambiar, entonces, y qué bueno que acá se vea un cambio, que se transite, ya dejar un poco esto del formalismo y transitar a una matemática más filosófica, sería, yo creo, ya saliendo del formalismo, estar en una quinta revolución matemática, y creo que ahí vendrían invenciones mucho más importantes, e incluso hasta la misma educación cambiaría. Porque desde el punto de vista de la educación, yo por lo menos le doy otro enfoque diferente, no creo que sea necesario ser formalista en educación, tiene otro propósito, y por lo tanto es otro enfoque incluso para formar un profesor. Igual. O sea, y esto yo le he planteado, miren, ya para terminar, lo he planteado en Colombia, o sea, hacer un curso de matemática para un futuro profesor no es lo mismo que hacerlo para un ingeniero ni para hacerlo para un futuro matemático. Son dos cosas diferentes. Entonces, el profesor necesita no solamente el conocimiento matemático, y ojalá que todos los cursos de su carrera tengan esta componente, ¿no? La componente matemática es necesaria, pero tiene que tener la componente histórica, la componente filosófica, la componente cognitiva para ver qué dificultades de aprendizaje puede tener ese concepto. O sea, tener en cada clase las 4 componentes. Entonces uno no puede enseñar una integral a un futuro profesor como lo hace con un ingeniero, lo hace con un matemático. El matemático quiere investigar, necesita formalismo inmediato. Un futuro profesor no. Un futuro profesor quiere saber cuáles son las rupturas cognitivas que se experimentan cuando uno está enseñando este tema, ¿no? ¿Cuál es la razón histórica, filosófica que generó la integral, por ejemplo? ¿No? ¿Qué problema se desarrolló alrededor de esas? O sea, una discusión. Y hacerlo en todos los cursos. Eso yo creo que mejoraría la formación de un futuro profesor. No como está hoy día. Hoy día la formación de un profesor, y en Perú pasa igual, ¿no? Los cursos son separados, la matemática por un lado, la pedagogía por otro lado, la psicología por otro lado. Si hay algún cursito de historia, la matemática es un cursito independiente de todo, aparte como de relleno. No hay vinculación con los cursos de matemática. Entonces yo creo que se necesita transitar. Así que cada curso tendría que ser así. Un curso para ingenieros es diferente, también es otro método que tiene que usar ahí. Ahí hay que hacer ingeniería. En un curso para ingenieros hay que hacer ingeniería del primer día de clase. Así que el matemático tiene que aprender de cosas de ingeniería para que el primer día de clase el alumno sepa
quizá matemática no es útil para su carrera, y cada una de las especialidades, y así, y todas las demás carreras. Pero bueno, ya me he expandido mucho, así que muchas gracias, Denis. Ha sido un gusto. Ingeniero Aldo, un gusto. Carlos Padilla, ya estaremos por México, ¿no? Para la Liga Comida Mexicana, me encantó a mí, cuando estuve por allá. Así que muchas gracias, Denis. Y en Piura, ni qué decir, pues, ¿no? Un seco de Chavero, ¿no? Hay unos potajes increíbles en Piura, así que ahí estaremos también, Davis, en cualquier momento. Gracias por escucharme. Gracias, doctor. Sí, por acá se come muy bien, están todos invitados. Bueno, es importante la reflexión final sobre el rol educativo, ¿no? Ya que hemos hablado de, digamos, de la filosofía y de la historia de la matemática, hablemos de la parte que corresponde a la educación, ¿no? O sea, de alguna manera la importancia de los educadores y la responsabilidad también que tienen los educadores de saber transmitir estos conceptos. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, en los niños que no han llevado ni una clase de matemática, por ejemplo. ¿Cuál va a ser su primera impresión de la matemática, ¿no? O sea, ¿qué es lo primero que se le va a transmitir, ¿no? Eh, que probablemente sea lo que nos ha enseñado a nosotros, o probablemente hay un maestro que quiera, sigo con la idea, ¿no? Tal vez enseñarles cuáles eran los conceptos matemáticos en los comienzos del pensamiento, de las ideas matemáticas de la humanidad, ¿no? Eso es algo que también considero que hay mucho desconocimiento, ¿no? Por cierto, doctor, estamos pendientes de cuando saque su libro sobre historia de la matemática, que estoy seguro que va a ser un bestseller con con toda esta acogida que está teniendo estos temas, que como bien dijo el ingeniero, es algo muy natural, muy humano, o sea, no sé si le pasa a todos, pero a mí me llama muchísimo la atención eso. Yo creo que sí le pasa a todos porque veo bastante contenido de historia, ¿no? De gente que quiere saber cómo vivíamos hace 100 años, hace 1000 años, ¿no? Yo creo que bien enfocado se puede de alguna manera difundir muy bien este tipo de temas, ¿no? Y bueno, vamos a dar las reflexiones finales. Bueno, ya el doctor nos dio sus reflexiones finales. Carlos, ¿cuáles serían tus reflexiones finales sobre esto y también sobre la educación matemática? Bien, yo creo que mi reflexión final sería en breve hacer ya sea algún curso, ¿no? Sería lo idóneo, ¿no? Sobre todo escuchando que también hay motivación en algunas personas, también creo que, ajá, con esta parte que mencionaba, que la juventud muchas veces, pues, como que queremos esa parte de, igual de ser revolucionarios, como que también buscamos otras fuentes, ¿no? Nos dan mucho esto, creo que aquí la ventaja es, si nos dan muchas como cosas ya para armar y hacer y las herramientas, ¿no? O sea, aplica esto y hazlo, ¿no? Resuelve problemas con esto, ¿no? Como que te puede llegar a aburrir, entonces encontrarle tanto en sentido de preguntarse por qué lo voy a hacer, ¿no? O sea, por qué tengo que aprenderlo, esto del formalismo eh, o de la parte abstracta, a mí me llama mucho la atención eso, ¿no? Cómo podemos, cómo podemos convencer a alguien que realmente, pues, los números o no existen, pero te están ayudando y hay que separarlos, ¿no? De lo que realmente son, ¿no? O las figuras, etcétera, ¿no? Entonces también creo que puede llamar también mucho a los jóvenes, y me incluyo, que justo es como un escaparate, ¿no? De lo cotidiano, de lo que se nos da en la escuela, pero sí, también apoyo esa parte donde también se incluye la gente en filosofía, tengo amigos de filosofía, de también, pues yo, como que antes tenía esa noción de que quizá no eran muy duchos en matemáticas, ¿no? Pero luego empezamos a platicar de cosas y digo, pues son buenos, son muy buenos, ¿no? La verdad es que ya cuando ya, pues entonces me pregunto, entonces, ¿qué es lo que no te motivó a irte por ahí, ¿no? Y me dicen, bueno, es que la verdad es que me cuestiono más las cosas, ¿no? O sea, es más, por qué tiene que ser así esa estructura, ¿no?
Y digo, está súper padre esa plática o esas pláticas, ¿no? Digo, bueno, pues yo, en mi caso fue más mecánico, ¿no? Apréndetelo y ya después ya me empiezo a preguntar, ¿no? Realmente, ¿no? Que son, digamos, vamos a un mismo camino, pero cada quien por vías separadas. Entonces yo creo que sí puede haber, podemos encontrar filósofos que puedan estar, tanto tengan un bagaje matemático, unas bases, y además, pues, aportar mucho, ¿no? En tantos conocimiento y cómo abordar, ¿no? Yo aquí, pues, quería dejar también un poquito esta parte de como un ejemplo, ¿no? De cuando se deciden hacer lo que llaman los problemas del milenio, ¿no? O sea, como decir, tenemos tantas preguntas en matemáticas, claro, ¿no? Pero debe haber algunas que deben de ser como prioritarias o deben, o tienen un rigor de que son muy complejas de responder, etcétera, ¿no? Es como que eso también nos ayuda a veces, ¿no? Porque yo siento que a veces también eso nos permite enfocarnos, ¿no? A qué es, si en sí, o sea, hacemos trabajamos las matemáticas por un gusto, por un conocimiento, ¿no? De adquirirlo, pero a veces también es como vamos encaminados hacia un lado, ¿no? Eso ya dependerá, ¿no? De la visión de cada quien, ¿no? Y bueno, y por mi parte, bueno, también a mí me llama mucho la atención como es cuando se le aplica al arte en las matemáticas, ¿no? O sea, a mí algo que me ha llamado mucho la atención en estos años, entonces, pues, estoy aquí dentro con ustedes, ¿no? En este círculo interesante y que esperemos se amplíe más para el próximo año, ¿no? Y pues ya, eso sería todo. Muchas gracias, Carlos. Sí, justamente ya que mencionas, este va a ser el último programa de este año. Y bueno, prometemos el próximo año venir con mucho más temas interesantes, ¿no? Con las energías renovadas. Y además que lo bueno de la matemática es que es infinita, ¿no? O sea, hay muchas cosas de las cuales hablar, ¿no? Por ejemplo, no hemos tratado todavía los grandes problemas matemáticos de la actualidad o la historia de los problemas matemáticos, los modelos matemáticos. Hay muchas cosas, ¿no? Y eso de verdad me entusiasma, ¿no? Porque hay bastante de lo que hablar, como también todas las aplicaciones de la matemática, ¿no? Por ejemplo, un tema que tenemos pensado es el tema de la educación matemática financiera, ¿no? Para el día a día, para la gestión de los recursos y todo, ¿no? Bueno, otra reflexión que tengo respecto a este último punto que hemos hablado de la educación matemática es lo que hablamos respecto a esta corriente, por ejemplo, de los años 70 de los educadores peruanos, ¿no? De desarrollar material educativo, ¿no? Ese tema de verdad que me ha venido rondando la cabeza todos estos días porque me parece que hace falta un poco más de eso, ¿no? Hay mucho, como dijo el doctor, sobreproducción de investigaciones que con el afán de cumplir ciertos límites, ciertos cupos, se deja de lado tal vez el rol, digamos, un rol muy importante que es el saber transmitir a las personas que recién están tal vez educándose o especializándose en un tema, saber enseñar, buscar las maneras, investigar, pero en el sentido de educar mejor, ¿no? Entonces, me gustaría, ingeniero, para que, aparte que dé sus palabras finales y su reflexión, eh, nos diga tal vez qué podría, o según su parecer, cómo podríamos recuperar ese afán de la buena enseñanza, ¿no? De saber transmitir, que el profesor sea alguien preocupado por mejores formas de realmente llegar al alumno, ¿no? Ok, a ver, creo que al final la idea que tenía de comentario podemos un poco mezclarla con lo que estás preguntando, Denis, ¿no? A ver, con relación al interés por la historia de la filosofía y la matemática dentro de una juventud, como dice el doctor, para los que ya somos adultos mayores es bien complicado que me cambies el chip, es verdad. Eh, Puedo tener un determinado punto de conciencia con relación a la necesidad pero de repente con cierta limitación, pero eso no quita que podamos propagar la necesidad de hacerlo. Uno.
Dos, la juventud que podría caminar entre los 20 y 30, podríamos decir de alguna manera, me da la impresión que se encuentra muy dividida ideológicamente pensando, y no tema político, sino como método de qué hago, ¿no? Una sección dedicada básicamente, y creo que desgraciadamente su gran mayoría, a obtener el facilismo que le está poniendo el modelo en este momento. Un modelo, todos los modelos, ¿no? El modelo económico, el modelo de tenerlos agarrados de cierta parte y ese espíritu individualista que se nos crea. Y una menor fracción de jóvenes entre esas edades que sí buscan este tipo de eventos, ese tipo de necesidad de conocimiento sobre filosofía, historia, la matemática, y que se encuentran muy involucrados y con esa necesidad. Entonces, son distintos. No hay una amalgama de algo, son distintos, ¿no? O vas por allá o vas por acá. Desgraciadamente, bajo mi criterio es así, ¿no? Y lo observo en el círculo cerrado, porque al final se convierte la matemática en un círculo cerrado. Y yo me imagino que también los interesados en la historia de la matemática y los interesados en la parte filosófica de la matemática, también es un círculo bastante cerrado. Lo que tenemos es que la necesidad de que ampliar ese espectro. Me parece muy interesante cuando el doctor menciona pues que la gente de la UNI y la gente de San Marcos nos vamos a unir, nos vamos a juntar ese miércoles y va a ser una situación realmente espectacular, sobre todo por el compartir de un tema extraño. Extraño para los jóvenes que quieren aprender sobre ello y para los mayores que por qué no nos enseñaron ellos. Entonces yo creo que ahí va a haber una amalgama, va a haber una cosa muy interesante de gente ignorada e ignorante del tema, ignorante en el buen sentido, ignorante es el que no sabe, no el burro, sino el que no sabe, que no tuvo la oportunidad de aprender algo. Y eso va a producir una situación muy importante, y es la curiosidad de saber sobre un tema que creo que es la primera vez que va a pasar en la Universidad de San Marcos y probablemente en el país, ¿no? Entonces, me ha dado mucha curiosidad, aparte del entusiasmo que tengo con el doctor Steven Rojas, pues de asistir y compartir con él y conversar y todo ello, lo agradable que resulta ello, pues la parte académica también me ha despertado una curiosidad muy grande, ¿no? Entonces yo quería partir de por allí, y lo otro, la necesidad de modificar esos patrones de la no enseñanza. Desgraciadamente, nuestros maestros, y creo que alguna vez lo conversamos con el doctor Steven Rojas en mi casa, cuando estuvimos con Moisés Toledo, el profesor Iván Castilla, y su señora esposa y la mía, charlando sobre el tema y sobre las dificultades que tienen los maestros, por lo menos en el país en este momento, ¿no? Esa suerte de niños de cristal en que han convertido los colegios a los chicos, que no se les puede decir absolutamente nada, porque, o sea, es bien terrible. He estado conversando con el profesor Iván hace unos días atrás y la situación es complicadísima, pues, porque ya los padres van con abogados porque al hijo se lo jalaron, ¿no? Le pusieron una mala nota y qué sé yo, y por qué se la pusieron, y porque que no debería ser, porque el joven es un caso excepcional, porque tiene algún tipo de limitación cognitiva o cosas por el estilo, y todo eso. Entonces, ¿cómo se puede
trabajar, cómo podrían los maestros trabajar en un modelo así tan atosigante, tan complicado, en el cual no tienen la libertad de poder manifestar y poder enseñar como deberían serlo, ¿no? Entonces eso es dramático. O sea, yo me he asustado y obviamente pues me he ido a los 60 cuando a mí el profesor me enseñaba y si no le contestaba o le contestaba mal, pues me decía pon la mano y con una regla de fierro me daba en la mano y mi mamá pues me decía, ¿qué pasó? No, mamá, me ha metido un reglazo en la mano derecha. A ver, dame la izquierda, sí, ahí pa, y me metía el reglazo en la izquierda. No, o sea, ironizando sobre el tema, pero es que era así, y eso evidentemente también no vamos a hablar pues de que se deba maltratar, pero tampoco se les puede tratar como criaturas de cristal porque se les está haciendo un daño. Ese tipo de actuaciones que desgraciadamente están refrendadas por lo menos por este tipo de Ministerio de Educación y cosas por el estilo, está produciendo pues que los profesores se vean limitados. Entonces ya no saben qué enseñarle a los chicos porque si le enseñan a resolver una ecuación cúbica, los chiquitos se van a tirar para atrás, se van a desmayar, va a haber que llamar a un sacerdote para exorcizarlos o cosas por el estilo. Entonces impide que el maestro manifieste su conocimiento, amplíe su conocimiento, tenga un ambiente de trabajo que le permita interactuar con sus alumnos. Y por ahí es donde lo veo complicado. Y esto lo estoy viendo hace 10 años, 15 años, post pandemia. Le echan la culpa a la pandemia. No, esto ya viene de mucho antes, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué? No me interesa, pero desgraciadamente la educación se ha convertido en algo tan complicado y que cohíbe, ¿no? Cohíbe. Yo tengo algunos profesores que vienen acá y están cohibidos de enseñar en un colegio, ¿no? Y prefieren ir a una academia donde sí, en una academia sí puedes tener un margen de libertad mayor, pero el tema de la academia también que por la necesidad, el esquema que se autoriza para la enseñanza de la academia es rígido, pues te enseñan aritmética, geometría, trigonometría, física y química y se acabó. El resto no importa. ¿En qué momento hay algo de filosofía, de historia? No hay tiempo para ello. No, tú tienes que aprenderte estos 6 cursos porque tienes que ingresar a la universidad y para eso estás aquí en la academia, para ingresar a la universidad. Después ese tu problema. Esos son las falencias que tiene el modelo, ¿no? Desgraciadamente. Y eso es lo que impide, creo, que se pueda tener un mayor desarrollo. Que hay una juventud y para ya no ser tan dramático y cerrar esto, yo me quedo con ese porcentaje, con ese círculo pequeño, me siento muy a gusto, me da mucho placer y me gusta que eso pueda ser una onda expansiva realmente, en el buen sentido, por supuesto, una onda expansiva de conocimiento, de ampliación, y de todo ello para el desarrollo de nuestro país. Desgraciadamente, honestamente, tengo poca esperanza en un desarrollo acá con las elecciones que se vienen y que toda la cosa vaya a seguir igual o peor. Pero, bueno, haré el esfuerzo, ¿no? Haremos el esfuerzo. El doctor Steven, con tanto aprecio, con tanto cariño y una loable actitud, está viniendo a dedicar el tiempo de vacaciones que tiene, porque él viene de vacaciones a su país, ¿no? Y sin embargo, da esa dádiva, ¿no? Da esa dádiva y creo que eso hay que reconocerlo. Yo honestamente quiero decirlo ante todos públicamente, lo admiro, mi querido y estimado doctor Steven, admiro esa coherencia, esas ganas de hacer las cosas y no porque lo hagamos solamente acá, yo lo veo que lo hace usted, pero durante todo el año y todos los días conversamos con usted por el WhatsApp y qué sé yo, entonces hay muy pocas personas con ese espíritu tan grande como el suyo, ¿no? Entonces, tenemos que aprovecharlo. Disculpe, maestro, pero no vamos a aprovechar de usted preguntándole,
teniendo charlas interesantes. Ya, yo quiero que sea febrero, que tenga usted en mi casa y va a venir temprano y se va a ir muy tarde porque tenemos que comentar muchas cosas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Ahí cierro. Sí, bueno, la admiración en general, creo que todos acá admiramos al doctor. Como algún momento le dije, yo siempre quise conocer a un matemático y la verdad que siempre fue como que mi fijación, ¿no? Porque siempre pensé que la matemática es el grado de abstracción más alto que pueda tener el ser humano, ¿no? Entonces, y la capacidad de abstracción a mí sinceramente me fascina. Las oportunidades que he tenido de conocer a personas, no puedo decir genios, pero que claramente tenían capacidades muy altas cognitivas, tenían justamente eso, una capacidad de abstracción de captar conceptos complejos muy rápidamente y fácilmente, ¿no? Mientras yo tenía que hacer dibujitos para más o menos hacerme una idea, ¿no? Ya estas personas, y ni que hablar de los matemáticos, que prácticamente dedican su vida a eso, ¿no? Entonces una admiración, y en general, y una admiración muy particular por el doctor, porque aparte de esa labor tan buena para la humanidad, aparte comparte sus conocimientos y bueno, es realmente un gran honor, un gran privilegio tenerlo acá y tenerlo siempre en cada episodio, ¿no? Compartiéndonos su conocimiento. Y la verdad que es un rayo de luz muy esperanzador porque basta que estemos, o sea, sinceramente yo estaría muy pesimista si no hubiera nadie o muy pocos o no hubiera este tipo de recibida, pero vemos que hay esta acogida muy grande que está teniendo en los coloquios, lo estamos viendo en Colombia, en Chile, en Perú, en México, ¿no? Entonces creo yo que son, como dice aquella canción, vientos de cambio, ¿no? Entonces esto me tiene bastante feliz. Bueno, con esto cerramos la temporada de este año. El próximo año venimos con todo, con nuevos temas. Y bueno, esperar que les pasen muy bien sus fiestas. Ya el próximo año estamos retomando los episodios. Aprovechen también para dejarnos algunos temas que quizás les gustaría que conversemos, ¿no? Temas de diversa índole, porque de alguna manera pues somos entusiastas, ¿no? De todo lo que tenga que ver con educación, conocimiento, razonamiento, arte, cultura, bueno, todos estos temas afines, ¿no? También no se olviden de, si conocen a alguien que le guste este tipo de temas, compartir los videos, suscribirse, darle me gusta y nada, bueno, espero que la pase muy bien. Hasta luego.